FM. No, bienvenido. Bueno, un gusto estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un lindo espacio y además que nos estamos conociendo. Exactamente. Así que es muy bueno a partir de este espacio generar ese conocimiento y poder compartir con ustedes el por qué estamos en estas cosas y cuál es nuestro desafío. Recién Mariana preguntaba fuera de aire si era la primera vez por Salto, sí. Y usted decía que bueno por otros menesteres ya ha venido con frecuencia. Sí. ¿Qué tanto le sirve su vinculación con Codicen y con sus otras actividades el ahora estar ocupando este compromiso en el que le ha puesto el Partido Colorado y Ernesto Talvi puntualmente de cara a la vicepresidencia? Ustedes saben que quizás, seguramente, como se dice habitualmente por deformación profesional, en este caso es personal, yo soy nacido en Tacuarembó y siempre particularmente he reivindicado desde las funciones que estoy la necesaria e imperiosa necesidad, valga la redundancia, de trabajar por el interior y con foco en el interior, y en particular por el norte del Río Negro, ¿no? Que tan alejado a veces estamos de ese centralismo metropolitano montevideano, ¿no? Entonces, desde que tuve militancia en el partido, y organizamos un congreso ideológico. En ese congreso ideológico muchas veces salimos al interior del país a hablar con los compañeros militantes del Partido Colorado de varios puntos del país, y luego en esta última función que los maestros y los profesores nos confiaron, a partir en el 2015, que asumimos en febrero del 2016, que era el estar en el Codicen como representante de los maestros, de los profesores. Nos comprometimos, cuando pedimos el voto, que si éramos electos íbamos a salir a recorrer, a conocer la realidad, sobre todo del interior profundo. Vine varias veces a Salto, visité todos los departamentos del país, entonces eso lo que me permite es tener un conocimiento de la realidad del interior, y en los lugares que estuve, no solo por conocer, por visitar, sino por ser y haber sido criado en el interior, en Tacuarembó, yo les puedo decir que eso es un plus, que solo quienes nos criamos en el interior sabemos de qué se trata, sabemos lo que es y podemos transmitirlo al momento de tomar decisiones, porque a veces, por más que no exista buena voluntad, el no haber vivido muchas cosas que vivimos los que nacimos y nos criamos en el interior, entonces creo que es una ventaja, y siempre en mis cargos, en las funciones que cumplí, traté de explicitarlo y de ponerlo en evidencia. Sin duda. Bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero porque se nos ocurrían un montón. Pero a ver, resumiendo un poco, a mí me gustaría saber, en el plan de gobierno, en un pequeño país modelo, como lo plantea Ernesto Talvi, ¿qué aporte tuviste en ese plan? ¿Estuviste participando dentro de ese plan como uno de los 300 técnicos junto con Ernesto? Vos sabés que directamente no. ¿Por qué? Porque el cargo que yo tenía en el Codicen, yo tenía inhibición de realizar política, militancia política. Entonces, no podía integrarme directamente, porque eso hubiese implicado una militancia política por un sector y por un partido. Sí conversé muchas veces con Ernesto y con otras personas vinculadas a la educación, lo relativo al tema educativo. ¿Por qué? Porque eso no era tener militancia político-partidaria. Exacto, sí, claro, eran sugerencias, conversaciones, y sobre todo aportar a quienes estaban conformando ese plan de gobierno visiones en relación con algunas cuestiones bien específicas de la educación y necesidad de transformar varias de sus áreas, ¿no? Así como reconocer cosas que se están haciendo, porque creo que eso es bien importante. ¿Hay algo dentro de la parte de educación del plan que nosotros digamos, ese es un sello Silva, ahí para reconocerlo? No, yo lo que comparto mucho de ese plan, ¿sabes lo que es? Que creo que es la clave entre tener éxito y no tenerlo. Es el foco que el plan de educación que presenta Ernesto Talvi le pone a los docentes. Es decir, a la necesidad de profesionalizar a los maestros, a los profesores, de ser conscientes de que cualquier proceso de transformación que vos quieras hacer tiene como eje central, fundamental, al docente. Entonces ahí hay una apuesta a transformar su formación de grado y darle rango universitario. Hay una apuesta al cambio en las prácticas pedagógicas de los docentes. Hay una apuesta a la profesionalización permanente, a la formación continua.
que hoy por hoy prácticamente no existe. Ujú. Hay una apuesta a la carrera y transformar la carrera, que no sea solo por antigüedad. Hay una apuesta a cambiar la forma de elección de horas, radicación de los docentes en los centros educativos, en fin, hay un conjunto, una batería de medidas que ponen foco en el docente. Ajá. Lo dijo Varela, no lo Sí. digo yo. Sí, sí, sí. Sí, ¿No? sí, sí. Lo dicen los estudios internacionales. El techo máximo de calidad de un sistema educativo está dado en la calidad de sus docentes. Entonces ahí me identifico mucho. Justamente hablando de eso, ¿no? De la calidad del docente, relacionando que usted fue representante en Codicen de los docentes, ¿cómo cae esta contrapropuesta que hace la calle Pou de sacar la representatividad del docente? ¿Qué tan importante es la representatividad de los docentes en el Codicen? Nosotros hicimos una cosa con un conjunto de compañeros, ustedes saben que además es un salteño por adopción, no sé si lo adoptaron o no, y que quedó en mi lugar en el Codicen, es Óscar Pedroso, Pedroso. que era el inspector departamental de Sí. educación inicial y primaria. Nosotros junto con Óscar y junto con otro conjunto de colegas, en el marco de lo que establece la ley de educación, creamos una propuesta que tenía tres vértices o tres columnas vertebrales. La número 1 era el pluralismo. Ajá. Para trabajar por la educación, por cualquier área del país, pero por la educación en particular, que era la que estábamos, decíamos, hay que trabajar de una perspectiva pluralista. Es decir, todos tenemos nuestro partido o no, o votamos en función de los proyectos. Yo creo que cada vez se está yendo más a votar en función de los proyectos, de las personas, de los candidatos. Otros tienen sus partidos, pero pasada la instancia electoral, todos tenemos que abocarnos a trabajar por lo que consideramos fundamental. En la educación, las transformaciones que queramos fundamentales, consideremos fundamentales. Entonces, bien importante pareció generar ese espacio con esa visión pluralista que muchas veces en la educación estaba ausente. Es decir, en la educación muchas veces hay cantidad de actores, y los escuchamos a veces en la prensa, porque tienen prensa, ¿no? Salen y dicen que trabajan en función de la identidad ideológica o filosófica de quienes hacen las propuestas. Entonces las propuestas pasan a ser buenas o malas para solucionar los problemas en función de la identidad ideológica. Nosotros creemos que hay que avanzar, eso no nos tiene que importar, sí tenemos que trabajar, sí tenemos coincidencia para ver cómo podemos solucionar los graves problemas que la educación tiene, o los muchos problemas. Entonces, creamos un espacio plural, creamos un espacio profesional que tuviera como centro la profesionalización de los docentes a partir de los docentes mismos, y en tercer lugar un espacio con foco en el interior, para hacer efectivo eso de la descentralización, que a la gente le encanta hablar de descentralización. Totalmente. Pero es como muy reiterado, sí, pero... pero muchas veces hay que decir, hay que sacarlo del papel y traerlo a los hechos. Traerlo, ¿no? A los hechos. Ustedes que están acá saben que padecemos cantidad de esas totalmente. cosas. Entonces creamos ese espacio y dijimos, bueno, nosotros somos los primeros que esa ley que tú haces referencia la estamos llevando adelante. Porque los representantes de los docentes somos representantes de los docentes. No respondemos a un sindicato, no respondemos al gobierno, no respondemos exclusividad a ningún partido. Entonces, en esa lógica, en tratar de generar esos espacios plurales, abiertos, sin querer decir que estamos enfrentados a los sindicatos, porque no se trata de eso. Yo que marque el límite con alguien, es decir, bueno, el gobierno por un lado y el sindicato por otro, no quiere decir que esté en contra del sindicato. Entonces, bajo esa lógica, nosotros consideramos que sería bueno explorar la posibilidad de que los representantes docentes en el Codicen continuaran, ¿no? Perfecto. A respecto de descentralización, hay una muy interesante pregunta, planteo de un oyente que nos hace llegar, un empresario salteño además, que le voy a pedir, si es tan amable, lo escuchamos y le respondemos a este planteo. Buenas tardes, soy un empresario del departamento de Salto, dedicado al transporte de pasajeros, tanto como líneas rurales y transporte de pasajeros. Nuestro mayor problema es que son muchas las obligaciones y el poco fluido de gente que hay en el interior del departamento, como en los pueblos. Se está terminando eso y no puede ser que de lo que nosotros hay empresas que tienen más de 70 años en el rubro, y tengamos que tener, como por ejemplo, empezando, que los consejos salarios sean iguales a empresas grandes, que no se pueda repartir tanto
por zona, por departamento, vamos a decir. Eso es un tema y después, bueno, en los lugares donde andamos están olvidados los caminos, el turismo, y que tenemos mucho desgaste en trabajo, en lo que hacemos, siendo que y es mucha la exigencia. Bueno, por ahí está la pregunta, pero esto de los consejos de salario como un consejo de salario para todo un país, ¿no? Siendo que somos tan distintos, usted mismo lo decía hoy hablando de... Bueno, en el programa de gobierno presentado está justamente avanzar en esa línea de fortalecer los consejos de salario, pero atendiendo las realidades de las empresas y de los contextos donde las mismas desarrollan sus actividades, preservando y defendiendo siempre el derecho de los trabajadores, considerar desde una perspectiva bipartita a los trabajadores y los empresarios en el marco de su contexto. Eso está expresamente establecido, creo que hay que modernizar las relaciones laborales desde esa perspectiva. El otro planteo que hacen en el tema de la caminería rural es un reclamo que acá en Salto ya lo han planteado, es un reclamo también nacional con el estado de algunas rutas nacionales, creo que hay un descuido importante en esa materia y va a haber que en los próximos tiempos trabajar fuertemente por encontrar soluciones. Y lo otro que plantea que el empresario que hace la pregunta es el tema del turismo. Es cierto, a ver, nosotros tenemos un fuerte componente de turismo. Miren, nosotros tenemos 3 pilares en el programa de gobierno que Ernesto Talvi lidera y que tengo el gusto de acompañar. Uno es la educación. Y por algo yo estoy acá. Cuando Ernesto Talvi ofreció conformar la fórmula, me dijo: Robert, el tema educativo para nosotros es crucial. Y para nosotros los uruguayos, yo ya lo he dicho en otros colegas de ustedes, ¿no? Para nosotros los uruguayos no nos vienen a hablar de nada nuevo. Ernesto Talvi está reivindicando lo que es la tradición nacional y de esta república, que es una república chica con pocos habitantes, con poca extensión territorial y que se supo destacar en el contexto latinoamericano y mundial porque apostó fuertemente desde fines del siglo XIX en la educación. Totalmente. José Pedro Varela, José Valle Ordóñez, Figari, Enriqueta Comte-Riquet, y podemos seguir. Entonces tenemos que retomar, volver a nuestros orígenes, apostar fuertemente. También lo hizo José Valle Ordóñez con la ciencia, la tecnología, las escuelas experimentales, el deporte, la socialización, la integración social a través de las plazas, a través de la Comisión Nacional de Educación Física. Tenemos que volver a todas esas cosas. Segunda pieza o parte fundamental de nuestro proyecto, el desarrollo económico, la producción, la generación de empleo. Parece bien importante apostar a actividades que generen empleo. Y el turismo es una fuente fundamental. Hay más de 115.000 o 14.000 fuentes de trabajo directa que salen del turismo. Y nosotros además tenemos una industria turística que hay que modernizarla, que hay que ayornarla, que hay que trabajar con el ecoturismo, que hay que trabajar con el turismo que no sea solamente estacional, hay que trabajar fuertemente por el turismo rural, por el turismo social, descentralizar el turismo efectivamente. Nosotros proponemos la creación de un organismo de promoción del turismo, el Instituto de Promoción de Turismo, que tenga un fuerte componente de trabajo articulado, el gobierno nacional con los gobiernos departamentales, ¿no? Parecen cosas bien importantes, y ustedes en Salto acá, que son una zona fuertemente turística, tenemos que ver cuál es la realidad de ustedes en los distintos polos turísticos que tienen, que además no solamente pasan por los centros termales, sino pasan también por la propia ciudad y por cuestiones vinculadas a la misma. Entonces, parece bien importante que estos empresarios del transporte, que están en el transporte de pasajeros y con foco en lo rural, porque además lo rural tiene una realidad. A mí a veces me dicen, pero lo llevo un poco, ¿no?, a la cierre de escuelas rurales, y se están cerrando escuelas rurales. Bueno, sí cierran porque no hay alumnos. Entonces tenemos que dinamizar esos centros para generar que aporten valor a las comunidades donde están integrados, a la espera de que a lo mejor podamos hacer que vuelvan alumnos. Y acá pasa lo mismo, complementar las actividades de transporte de pasajeros con estas otras cuestiones, ayornando los consejos, mejorando la caminería rural, porque siempre el que paga las consecuencias de una mala caminería rural
es quien hace el transporte, porque es quien sufre los desperfectos y las roturas, y mejorando el turismo, ¿no? Perfecto. Acá nos dice un oyente, tengo tantos temas para poner sobre la mesa, Sí, dice, ¿qué? pero me consta el buen trabajo del señor Silva como representante. Se ve que es un docente porque dice, en Salto hay 2 liceos, más en promesa de construcción. Somos los docentes los únicos públicos que ponemos de nuestro bolsillo para trabajar. Me gustaría que se marcara que cuando un docente falta, sea por licencia médica o artículo 71, los docentes, si no vamos o si paramos, no cobramos. Otra cosa aparte de la educación, dice, estoy muy de acuerdo con el empresario, son muchos los caminos, todas las entradas de la ciudad están deshechos. Dice, y acá nos dice, muy buena la entrevista, Silva, despegado. Nos dice, Despegado. Desde tremendo vice a despegado. Le vamos a ir Despegado, muy sumando, bien, ¿no? muy bien. Bueno, yo sigo con el tema de Solo educación. decime porque- decir una cosa sí. al docente que como Sí. docente reivindico. La labor que hacemos los docentes y que hacen particularmente los que están en los centros educativos, las escuelas, los liceos, la UTU, peleando en el día a día, a pesar de las circunstancias contrarias o negativas que tienen muchas veces, es destacable. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que reconocer que la educación está en problemas, Exacto. en los aprendizajes, sobre todo en los contextos donde hay una desigualdad terrible, que tengamos que reconocer que hay problemas en la culminación de los ciclos, pero sí, reconociendo eso, digamos, estamos así. Muchísimo peor estaríamos si no tuviéramos los maestros y los profesores que en su enorme mayoría dejan el alma en la cancha trabajando. Nosotros, por eso, yo estoy acá, y lo voy a decir siempre, para reivindicar la función de los docentes, para trabajar desde el lugar que me toque estar, que aspiro firmemente a que sea nada más y nada menos la vicepresidencia de la República, por fortalecer la función de los docentes y por fortalecer una política nacional educativa que como clave tenga una política nacional docente. Quería decirlo porque Perfecto. en Sí, función de lo no, que no, dijo el perfecto. colega, que me parece que es muy importante reivindicar la función. Sí, y seguimos un poco con el tema de la educación. En una parte en el plan se habla de profesionales que se irían a integrar a la educación. Sí. ¿Cómo se haría eso? ¿A qué se Nosotros refieren? tenemos algunas urgencias a corto plazo. Si nosotros vamos a instalar centros educativos públicos nuevos en la educación media, tenemos que apostar en primer lugar a tratar de cubrir todas las necesidades educativas que tengamos con los docentes que hoy tenemos, Exacto. a través de esa política nacional que los profesionalice. Porque, a ver, ¿qué se ha hecho, pregunto yo, en los últimos tiempos, sabedores de que tenemos una cantidad de docentes que están trabajando en nuestros liceos y en nuestra UTU y no tienen título? ¿Qué se ha hecho por ellos? ¿Hemos generado oportunidades de profesionalización y de formación? No. Que sí han egresado, y gracias sobre todo ustedes tienen aquí a un referente nacional como es el SAR, Sí. liderado por un gran director que es Víctor Pisichilo, tienen ese referente, tienen un buen instituto, un muy buen instituto de formación docente, ¿verdad? Que tiene foco en la formación magisterial. Entonces, pero a partir de ahí nosotros hemos logrado mejorar las tasas de egreso. Pero ustedes saben, por ejemplo, la UTU. ¿Cuál es la tasa de titulación de UTU? 40%. ¿Cuál es la tasa general, no? Sí. Ahí quiere decir que hay Sí, profesiones claro, que están sí. con menos, hay disciplinas o áreas que están con menos. En formación en secundaria, un poco más del 60. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por seguir mejorando la formación de grado, por atender los que están en el sistema educativo y no tienen formación, no tienen título docente, y a partir de ahí, con los docentes que tenemos profesionalizándonos, atender la demanda y la incorporación que vamos a tener a través de esa propuesta de Ernesto Talvi, que ha sido tan comentada y tan difundida, que es la creación de más de 130 liceos de tiempo completo, extendidos en todo el país, con servicios que después lo podemos hablar. Pero también vamos a tener la necesidad de contar con nuevos profesionales. Yo digo, en el Uruguay hay un divorcio entre los que somos egresados universitarios y los que son egresados docentes. Y bueno, y si hay necesidades, hay que proceder muchas veces como soy yo. Yo soy un producto de un plan que existió en un momento en donde a los que tenemos formación universitaria se nos dio formación en ciencias de la educación y en didáctica, y nos incorporamos al mundo docente para atender demandas que se habían creado, que eran los bachilleratos tecnológicos en la UTU. Claro. ¿Ah? Entonces, creo que nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos cambiar,
Si queremos cambiar una realidad que nos golpea desde hace tanto tiempo y seguimos haciendo lo mismo, no la vamos a cambiar. Tenemos que animarnos a poner soluciones sobre la mesa, debatirlas, tratar de encontrar puntos en común y bueno, en un plazo determinado, en un marco de debate y bueno, y después las decisiones hay que tomarlas, ¿no? Porque hay que encontrar soluciones. Exacto. Cuando mirábamos los 136 liceos, bueno, no sería ranking, diríamos cómo están distribuidos los liceos, los 136 liceos, modelos en Uruguay, veíamos a Salto con 13, Sí. que en comparación con otros departamentos es muy alto el número, ¿no? Que vendría para Salto. Por ejemplo, si lo comparamos con Paysandú, estábamos casi el doble. Sí, Tacuarembó lo mismo, más del doble. Yo iba a decir que Tacuarembó se llevaba los 100 para hacer No, chiste, sí, pero sí. no, Intenté incluir a partir de ahora, pero ya estaba. Ahora sale Tacuarembó 100 y después el 13. En esa comparación, o sea, ¿estamos tan mal en Salto? No, lo que pasa es que el estudio está hecho sobre la población Sí, vulnerable, ¿no? Los jóvenes nacidos con por eso, pero en no me zonas lleva a pensar en vulnerables, eso. 7.000 y algo, 7.500 más o menos está proyectado al censo anterior y Sí. con proyección, o sea que eso habrá que ajustarlo. Nos lleva a que ustedes tienen en Salto situaciones de contexto a atender. Exacto. Porque además, ustedes fíjense que esos centros están pensados en que sean centros de tiempo completo, 10 horas de actividades para los jóvenes, con acuerdos establecidos con la familia, con permanencia de los docentes en los establecimientos educativos, no esa rotación, con permanencia más de un año, Sí. otro gran disparate que no hemos logrado cambiar. A ver, elección de horas todos los años, gastando millones en elecciones de horas, Increíble. generando incertidumbre e inestabilidad a los docentes. Con los mismos contratiempos todos los años. Todos ¿no? los años Todos con los mismos años. contratiempos. ¿Sabes lo que pasa? Que mantenemos eso. Iba a decir una cosa que no la quiero decir, pero a ver, nosotros mantenemos de rehenes Ujú. a los docentes Ujú. con elecciones de horas, con siendo portadores de noticias y pudiendo transmitirla, no, este año va a ser así, este año va a ser asá, aprobamos un reglamento por parte del Consejo de Secundaria todos los años. Eso es un disparate. Nosotros tenemos Es que dar casi un estabilidad. juego cínico, ¿no? Sí, Porque- es un juego perverso. Perverso. Sí. Y que nos deja de rehenes a los docentes y que tenemos que cambiarlo y lo vamos a cambiar porque saben que yo he recorrido el país, he hablado con gran cantidad de docentes. Los docentes si nos dan certezas, los docentes si nos dan pautas claras, queremos cambiar. Lo mismo pasa con la elección y el ascenso exclusivamente por antigüedad. Si a nosotros nos preguntan los docentes, ¿usted quiere seguir ascendiendo porque vive o usted quiere ascender porque le consideren su formación, su evaluación y pueda concursar y competir para ver su excelencia académica? Pero los docentes estamos orgullosos, siempre y cuando nos den pautas claras. Claro. Si yo tengo el mar de incertidumbre y la noticia a mí me llega por otro actor que no sea el institucional, Exacto. si yo me entero de las cosas por eventualmente actores no institucionales, sean los sindicatos o sea lo que sea, y no es el director el que sabe, no es el inspector el que conoce y me viene con la novedad y con el reglamento establecido y con las pautas claras, bueno, ahí estamos en un problema. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar por cambiar. Y esto se llama, lisa y llanamente, tiene un nombre en la educación y en el Uruguay. Porque ahora que estamos con todos estos líos de las drogas y Sí. de que se comprobó que este cargamento de drogas lamentablemente pareciera, ¿no? Por la información de prensa, salió de nuestro puerto de Montevideo. Sí. Acá hay un tema. Nosotros hemos tenido un debilitamiento de la institucionalidad republicana. Tenemos que volver a fortalecer la institucionalidad republicana, que quienes tienen poder de conducción en la República, en sus distintos órganos de gobierno, organismos de gobierno, la recuperen y la lleven adelante. ¿Esto es ser autoritario? No. No, para nada. Porque hay que saber diferenciar entre lo que es el responsable ejercicio legítimo de la autoridad y el autoritarismo. Creo que por ahí pasa a nivel nacional y en la educación en particular. Lo mismo. Como para ir cerrando la nota, ayer Opción Consultores presentó la primera encuesta post internas y bueno, le da un viento bárbaro en la camiseta del Partido Estamos Colorado, ¿no? estamos agrandados. Un 19% histórico, Sí. que es netamente mérito de
del movimiento Ciudadanos. Sí, sin duda. Desde el año 99 el Partido Colorado no registraba un 19% y un crecimiento además, Sí, un crecimiento una de esa perspectiva de naturaleza. crecimiento, ¿no? El Partido Nacional que baja y unas muy buenas migas, sobre todo leyendo entre líneas, entre Daniel Martínez y Talvi, ¿no? Sí, sí. Un escenario que para los que de hace tiempo venimos rompiendo los cocos con que lo que necesitamos son políticas que trasciendan lo electoralista, creo que es un lindo horizonte para el país, gane uno, gane el otro, Sí, ¿no? sí. A ver, yo creo que acá hay una cuestión bien interesante que se está dando en el Partido Colorado. En mi caso, orgullosamente colorado y vallista, porque soy producto de esas políticas vallistas que lograron que los que venimos de abajo hoy pueda estar sentado acá frente a ustedes hablando como candidato a la vicepresidencia de lo que para mí es el partido más grande de la historia. Ahora, comparto contigo que nosotros tenemos que trascender las fronteras partidarias y es lo que Ernesto Talvi está representando. Ernesto Talvi, que a mi criterio y a criterio de cada vez más cantidad de uruguayos, es el mejor candidato a presidente que puede haber. Nosotros tenemos un excelente candidato a presidente de la República que se llama Ernesto Talvi, que hizo una cosa muy valiente, que fue salir de su zona de confort, porque es un académico, ya lo he dicho en varias entrevistas y lo voy a seguir diciendo de aquí al 27 de octubre. Un académico que estaba reconocido nacional e internacionalmente, un tipo con prestigio, más cómodo que un 5-0, como nos gusta decir, y sin embargo, durante mucho tiempo dijo lo que había que hacer en distintas áreas. Y él sabe que en una democracia y en una república, para hacer lo que yo quiero hacer, tengo que estar en la arena política. Y tengo que involucrarme en un partido que tenga antecedentes en el tema. Y el Partido Colorado en materia de justicia social y de trabajar por los que menos tienen y de políticas de Estado en materia de relaciones internacionales, de economía, de seguridad, etcétera, tiene antecedentes. Hace 15 años que está alejado del gobierno. Se ha renovado. Que esté yo hablando acá es una demostración cabal de renovación. Que esté Ernesto Talvi como candidato a presidente es una demostración de renovación. Entonces, tiene el mejor candidato. Tiene un equipo político que se ha renovado y acá me acompaña Miguel, que es la demostración de ello. Gente que no estaba en política y que además está trabajando desde una perspectiva profesional, seria, responsable y con ánimo aglutinador. Porque a él lo acompaña un equipo de varios que no eran del Partido Colorado. Tenemos un equipo político renovado que además se fortalece por otros que hace mucho tiempo que están. Porque esto tampoco se trata de decir, es bueno el porque no está y todos los que estaban son malos. No, acá hay mucha gente de buena fe que deja su tiempo, su plata, para trabajar por la política porque quiere trabajar en servicio del otro y desde una ideología que lo fundamenta y respecto de la cual cree. Tenemos un excelente equipo político. Tenemos un excelente equipo técnico. Tenemos muchísimos técnicos, muchos que tienen experiencia por haber estado en cargo de gobierno, pero muchos nuevitos. Miren que yo ahora que me incorporé, hay gente que no conozco, que pide cancha. Y mucha gente que está dispuesta a volver, que está en el exterior, para venir a tratar de encontrar soluciones a los diversos temas del país. Y tenemos un excelente proyecto, programa de gobierno, realizable, factible en muchísimas áreas, que propone soluciones efectivas y concretas para los problemas del país. Entonces, tenemos una combinación ideal. Estamos en un momento óptimo y eso es lo que están reflejando las encuestas. La de Radar, la vez anterior, ahora la de Opción, que están demostrando a un Partido Colorado que además tiene todo eso y está con una visión inclusiva, que le está diciendo, acá está el Partido Colorado abierto a recibir a todos los uruguayos que se quieran sumar en este proyecto y le estamos pidiendo a los uruguayos su confianza, su compromiso por este proyecto y a su vez nosotros les devolvemos nuestro compromiso de trabajar un día sí y otro también por mejorar esos temas. Entonces, creo que es una combinación muy buena. Hay muchísimos uruguayos que están diciendo, a mí me pasa permanentemente que me dicen, Robert, mira, nunca voté al Partido Colorado, pero creo que voy a votar esta vez al candidato, al proyecto, a los equipos, que obviamente en un sistema democrático están dentro del Partido Colorado. Sin duda. Perfecto. Ahí me quedó una pregunta pendiente, sí, de educación para ir cerrando, pero en el tema Plan Ceibal, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? ¿Te parece que el Plan Ceibal fue bien implementado, se pudo implementar bien, tuvo una coordinación con educación o no?
Eso y el tema de seguridad en el plan Ceibal, que lo veo los chicos con las notebooks y sé que, bueno, viste que llegan a todos los caminos, Sí, las sí. pueden destrabar, por ejemplo, y entrar a cualquier red Sí, social. sí. También un tema que siempre nosotros ponemos la tecnología un poco acá en el programa como... Yo creo que nosotros hemos hecho como sociedad una muy buena inversión en tecnología. Creo también, y lo he dicho hace mucho tiempo, que estamos lejísimos de aprovechar la inversión que hemos hecho en tecnología en educación. No existe una necesaria, digamos, no existe una óptima combinación y articulación entre los procesos de enseñanza y aprendizajes tradicionales con la tecnología. Hay que avanzar muchísimo en eso, hay que avanzar en que los docentes tengamos Estén formación, formados, ¿no? claro, tengamos formación para poder utilizar lo que la tecnología nos brinda y sobre todo para ser conocedores y sabedores de qué. De que se están cambiando las reglas, mi amigo. El alumno, el niño, el joven sabe más que yo, Hace que soy ratito, ¿no? docente. Sí, claro. Entonces yo, en vez de cerrarle las puertas a la tecnología porque no quiero tener el temor de que el alumno sepa más que yo, tengo que saber que tengo que trabajar con esas reglas y tenemos que generar una sinergia de aprendizaje y de enseñanza a través de mis alumnos que saben más que yo en algunas cuestiones. Perfecto. Entonces eso es fundamental. Ahora, necesitamos mejorar la coordinación y la articulación entre el Plan Ceibal y la Administración de la Educación, que no existe. Yo lo denuncié públicamente varias veces, me enteré por la prensa, decisiones que toma el Plan Ceibal, la ANEP en muchas cosas no está al tanto de cosas decisiones que se toman desde el Plan Ceibal. Creo que debe ser efectivamente una herramienta y un instrumento de la Administración de la Educación y tiene que fortalecer su pata pedagógica, es decir, mucho más plataformas educativas, mucho más y mejor conectividad que permita utilizar las bibliotecas que existen y tiene que haber la tecnología, hoy por hoy avanza también a que se utilicen los dispositivos que los propios chiquilines en muchos contextos ya tienen, es decir, yo tengo que distribuirle y gastar en material para todos o tengo que focalizar en determinados sectores y utilizar las herramientas tecnológicas que muchos de mis alumnos ya tienen, porque muchos de mis alumnos tienen un celular que les gusta muchísimo más que la notebook que yo le puedo dar o la tablet que le puedo dar. Entonces estoy dilapidando muchas veces recursos públicos que yo los puedo reinvertir y reorientar a otras cosas y usar la tecnología que en mis alumnos en determinados contextos tienen. Estamos solapando la inversión, ¿no? Exacto, solapando la inversión, dilapidando recursos y muchas veces esos recursos no son buenos, se rompen, no hay buena conectividad, que es otro tema, ¿no? Mejorar la conectividad en algunas partes, sobre todo en el interior del país, parecen desafíos importantes. Con esto quiero decir que no quiero decir que está todo mal. Ustedes saben que en la educación y en el país muchas veces tuvimos problemas por creernos los cracks. Es decir, yo llego y todo lo que yo hago está bien. Tenemos un Mesías cada 5 años. Cada 5 años un Mesías. Vamos a terminar con los Mesías cada 5 años. Vamos a poner a los que saben para ser sabedor de qué. De que yo tengo que seguir avanzando a partir de una premisa que es hacer lo que no se hizo, mejorar lo que no está del todo bien y mantener lo que está bien. Perfecto. Con esto y un bizcocho, hasta dentro de un rato a las 7. 7:30 en el hotel. Imagínate, sí, Bueno, exacto, 7:30 en el Hotel Salto. Los esperamos a todos, que es una charla, abierta, ¿no? Para Es también una charla poder hacer abierta en esta preguntas. lógica que estamos trabajando, que fueron la idea de los compañeros. Van a ir todos los candidatos a diputado del Partido Colorado. El Partido Colorado está unido, pero es una charla abierta en un hotel, que fue lo que al equipo de Ciudadanos se le ocurrió y me parece una excelente estrategia de hacerlo abierta para que no sea en un club político, todos los que quieran ir estén y vayan y podamos, sobre todo, contarle un poco en qué estamos, pero aprender de muchos de los que vayan. Porque yo digo que los que nos estamos postulando a cargos selectivos y de tantísima responsabilidad para poder hacer bien las cosas, primero tenemos que tener una gran capacidad de escuchar a los que están en los determinados lugares y aprender de ellos. Profesor Roberto Silva, muchas gracias por estos minutos. gracias. Lo dejamos libre porque si no los colegas se van a enojar. Tenemos un clon, ¿no? Acá en Salto, como Tenemos para un cuando clon, estés cansado te lo podemos mandar. sí. Ahí, si encontramos ¿Le hablaron uno. del doble que tiene ¿Le hablaron Salto, que no? tiene un doble todavía acá? no. Bueno, lo dejamos a Se lo vamos a mostrar. Pero ya tiene todo, así que todo preparado. Cuando esté muy cansado mandamos al clon.